Buenas noches, amados hermanos y amigos. Hoy lunes 31 de mayo nos volvemos a encontrar para continuar con el estudio del libro de Génesis. Hoy desarrollaremos el capítulo 34. Para comenzar, le pedimos al Señor que mientras estudiamos su palabra nos bendiga con sabiduría y entendimiento para que podamos aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El capítulo 34 del libro de Génesis es un capítulo complicado y hasta podríamos decir vergonzoso, escabroso, inmoral. Esto nos muestra que la Biblia nos narra no solo sobre pasajes bonitos, pacíficos y de regocijo, sino también sobre acontecimientos desagradables y a veces incomprensibles, que el Señor no había diseñado para la humanidad, pero sucede por las malas decisiones que toma el hombre haciendo uso de su libre albedrío. Hablando del mundo en general, de los hombres y mujeres que no tienen temor de Dios y se apoyan en su propia prudencia y en sus vanos razonamientos. Pero también nos referimos a los hijos de Dios, hombres y mujeres que nos hemos arrepentido de nuestra vana manera de vivir y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador, para seguir caminando según su voluntad. Sin embargo, a veces nos alejamos solo un poquito del Señor y todo sale mal, porque alejados de Él nada podemos hacer. Amados hermanos, recordemos cuán privilegiados somos en estos tiempos como pueblo del Dios viviente, que contamos con su guía a través del Espíritu Santo y de su palabra escrita en la Biblia. Toda la Escritura está para bendecir nuestra vida. El apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo capítulo 3, los versículos 16 y 17. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y el capítulo 34 de Génesis no es la excepción. Dicho esto, comenzaremos dando lectura al capítulo 34 de Génesis, los versos 1 y 2. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. La única hija que la Biblia menciona que tuvo Jacob es Dina, en el capítulo 30, versículo 21 de Génesis. Se nombra su nacimiento. Pero en este capítulo que estamos estudiando, vuelve a salir a la luz en circunstancias poco afortunadas. Se habla acá de una violación, que es un acto violento, cobarde y de ofensa grave contra la dignidad y honor de una persona. En este caso, la víctima fue Dina, y nada justifica un acto tan cobarde. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué estaba haciendo Dina sola y por qué estaba visitando a las hijas del país? Tal vez se sentía sola entre tantos hermanos varones y quería conocer a chicas de su edad, pero ¿lo habría hecho a sabiendas de sus padres? De cualquier forma, no podemos negar que fue imprudente de su parte haber salido sola en medio de una cultura extraña. También debemos preguntarnos dónde estaban sus padres. ¿Por qué no la estaban cuidando? La Biblia dice que los hermanos estaban trabajando en el campo. Sabemos que Jacob estaba allí, no precisa en qué labor se encontraba, y de su mamá, Lea, ni se le menciona. Sin embargo, es necesario resaltar que nada es excusa para que un hombre viole a una mujer. Eso nos habla de bajos instintos y nada de temor de Dios. Esta historia debe servirnos de lección. Vivimos otros tiempos con reglas, normas y leyes que regulan el comportamiento, aunque a veces la gente se comporta como cavernícola y en estos tiempos cada vez más. Este ejemplo nos enseña a tener más cuidado de nuestros hijos menores, cuidarlos de no exponerlos demasiado al mundo,
Sin embargo, es de tener en cuenta que se puede reducir el peligro de violación, pero no se elimina, porque hay hombres perversos, alejados completamente de Dios, que tienen pensamientos y sentimientos retorcidos, como lo vemos en las noticias, y muchas veces ni siquiera son desconocidos, sino que están al interior de las familias, cualquiera sea esta la clase social. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, entre otros pecados, y sabemos que Dios al malo y al que ame a la violencia, su alma los aborrece, tal como lo dice en Salmos 11, versículo 5. Continuando con el capítulo 34 de Génesis, Siquem no contaba con que, luego de violarla, se enamoraría de Dina. Siquem no hizo las cosas en orden. Dicen las Escrituras que luego que la tomó y la deshonró, su alma se apegó a ella, o sea, se enamoró de ella. Nos imaginamos que usando palabras bonitas le habló al corazón de Dina, como lo vemos en los versos 3 y 4. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. La palabra de Dios nos dice en Marcos, capítulo 7, versículos del 21 al 23, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y todo esto está mal, pero el mundo no lo ve mal, porque finalmente Siquem quiere tomarla por esposa y se maquilla la situación y el mundo lo ve como algo normal. Total, ya quiere ponerse en orden, pero total el chico se enamoró y se va a casar con ella. Aquí lo que más sorprende es la reacción de Jacob al enterarse de lo que había pasado a su hija Dina. En el verso 5 dice: pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos llegaran. Vemos que Jacob decide callar y esperar que sus hijos que estaban en el campo con el ganado volviesen. Pudieron pasar varios días, ya que los pastores se iban lejos para buscar pastos para el ganado, y en todo ese tiempo no se pronuncia como líder de su hogar. No espera a los hijos con una posición definida acerca de lo ocurrido. Recordemos que para este momento el Señor ya le había cambiado su nombre a Israel. Ya había tenido un acercamiento a Dios en el capítulo anterior. Jacob le había levantado un altar al Dios de Israel. En el caminar del cristiano, como lo vemos acá con Jacob, algunas veces, sobre todo cuando se trata de los hijos, los creyentes nos paralizamos y en lugar de clamar a Dios, de buscar su guía, su consejo, optamos por lo que naturalmente es más fácil, y en el caso de Jacob fue dejar que los hijos decidieran, como lo veremos más adelante. En el tiempo de espera, el padre de Siquem se presentó a Jacob. No venía con disculpas, porque sus ojos no habían hecho nada fuera de lo común. Él venía con una propuesta matrimonial y más que eso venía a negociar. Como líder del pueblo, seguramente ellos veían la propuesta como un privilegio, ya que Siquem era un príncipe. En el verso 6 dice: y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Aquí no queda claro el acuerdo al que llegaron con Jacob, al parecer ninguno, sino que rápidamente se menciona a los hijos de Jacob. En los versos del 7 al 12 dice: y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Así moraréis con nosotros, y la tierra estará a vuestra disposición. Habitad y comerciad, y adquirid propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante vuestros ojos, os daré lo que me digáis. Pedidme cuanta dote y presentes queráis,
y os daré conforme a lo que me digáis, pero dadme a la joven por mujer. La Biblia nos lleva directamente al encuentro entre Hamor y los hijos de Jacob. Alguien les llevó la noticia y ellos regresaron de inmediato, pero los hijos de Jacob no reaccionaron tan pasivamente como lo hizo su padre. Ellos se molestaron mucho y lo expresaron. Sin embargo, Hamor les salió al encuentro y trató de calmarlos, asegurándoles que su intención era honrar a Dina con el matrimonio y además beneficiar económicamente y socialmente a la familia de Jacob y a su pueblo. Hamor, más bien, quiere aprovechar esta situación para hacer negocio del que pudiera sacar ventaja para su tierra. Les propone inclusive emparentar, tomando sus hijas y viceversa. Pero para el pueblo de Dios, obviamente esto no es agradable, ya que sabemos que a los ojos del Señor unirse en yugo desigual no es lo conveniente, no es lo que el Señor nos dice. Tenemos el pasaje en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, la indicación: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Ustedes, hermanos que me escuchan, dirán, pero esto lo dice en el Nuevo Testamento. Recordemos que los hijos de Dios también habían recibido mandato acerca de esto, de no dar sus hijas ni sus hijos a pueblos que tuvieran otros dioses en el Antiguo Testamento. Lo tenemos en Deuteronomio, en el capítulo 7, los versos 3 y 4. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija para su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Ahora pasemos a ver la reacción de los hermanos de Dina. Los hijos de Jacob no reaccionaron positivamente a lo que había sucedido con Dina, especialmente los hermanos consanguíneos, Simeón y Leví, hijos de Lea. Aunque tenían la justicia de su lado, la perdieron cuando decidieron tomar la justicia en manos propias. En ese momento, los hijos de Jacob se dejaron llevar por la emoción y no por la voz de la razón ni de la sabiduría divina. Ellos, jóvenes impetuosos, querían venganza de manera violenta y rápida, sin medir las consecuencias. Con este objetivo, prepararon un plan para engañar a Siquén y a su pueblo. Los hijos de Jacob respondieron a Siquén con aparente buena voluntad. Le propusieron un plan de alianza, que en realidad era una treta para vengarse, y todo esto lo hicieron a espaldas de Jacob. Aunque él estaba allí, no era consciente de lo que sus hijos iban a hacer. En Génesis 34, versos del 13 al 18, dice: pero los hijos de Jacob respondieron a Siquén y a su padre Hamor, y les hablaron con engaño, porque Siquén había deshonrado a su hermana Dina, y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar a nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es deshonra. Solo con esta condición os complaceremos, si os hacéis como nosotros, circuncidándose cada uno de vuestros varones. Entonces sí os daremos a nuestras hijas y tomaremos vuestras hijas para nosotros y moraremos con vosotros y seremos un solo pueblo. Pero si no escucháis y no os circuncidáis, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Y sus palabras parecieron razonables a Hamor y Siquén, hijo de Hamor. A simple vista, esta propuesta parecía algo razonable, ya que los descendientes de Abraham se circuncidaban. Sin embargo, la intención de los hijos de Jacob no era buena. Ellos no querían hacer alianza con los de Siquén, sino querían vengarse. Como Siquén se había enamorado de Dina, aceptó la condición que le pusieron los hijos de Jacob y dice en el verso 19: el joven pues no tardó en hacerlo porque estaba enamorado de la hija de Jacob y él era el más respetado de toda la casa de su padre. En cuanto al resto del pueblo, ellos creían ciegamente a su líder y les convenía también creer porque las riquezas de Jacob les salpicaría a todos. Continuando en los versos 20 al 24 dice: entonces Hamor y Siquén su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo:
Estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo. Que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Y conforme vamos avanzando en la historia, vemos con mucho pesar que las emociones van cegando la visión de los hijos de Jacob, la venganza de Simeón y Leví. Este es el tema que vamos a tocar en este momento. Al tercer día de haberse circuncidado a los hombres del pueblo de Siquem, salió a luz las verdaderas intenciones de los hijos de Jacob, en específico de Simeón y de Leví. En los versos del 25 y 26 dice: pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y mataron a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. La venganza no se limitó a defender la causa de Dina, sino también aprovecharon de tomar el botín. Se quedaron con sus pertenencias y esclavizaron a sus familias. Un pecado jaló a otro, como lo vemos en los versos del 27 al 29. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a sus niños, sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Esto, amados hermanos, es un ejemplo de lo negativa que es la venganza. Al principio comienza como un acto de justicia, justificándose en la deshonra cometida en su hermana, pero pronto se vuelve desmedida. Los hijos de Jacob comenzaron con sed de venganza y le dieron rienda suelta, al punto que llegaron a hacer un mal mayor que el de Siquem, que representa al pueblo impío. Dice la palabra que mataron, robaron y llevaron cautivos a niños y mujeres. Pecaron en gran manera contra el Señor, obrando como el enemigo que viene a robar, matar y destruir. La venganza no borra el mal, sino que en realidad lo multiplica. Nunca digamos: como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. El mal no justifica el mal. A los ojos de Dios el mal debe de ser vencido con el bien. En Romanos capítulo 12, los versos 17 y el 19 dicen: nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el Señor no miente. La Biblia claramente dice que no debemos de tomar la justicia en manos propias. La justicia debe dejarse en manos de las autoridades y en las manos de Dios. No nos corresponde tomar represalias y pagar una mala acción con otra mala acción. La venganza debe de venir de Dios. Como hijos de Dios tenemos que refugiarnos en el Señor ante los agravios, tal como lo describe el Salmo 94, los versos 22 y 23. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. Pero vemos que ellos no acudieron a Dios en ningún momento, sino que pensaron y decidieron de acuerdo a su buen entendimiento y a lo intenso de sus emociones, dejándose llevar por ellas. No tuvieron la guía de Dios, no la buscaron. Reacción de Jacob. Veamos qué pasa. A todo esto, Jacob no se enteró de los planes de sus hijos, sino hasta que fueron ejecutados.
Observamos en este capítulo la falta de autoridad en ese momento de Jacob y las consecuencias desastrosas que pueden causar la falta de liderazgo de un padre sobre su familia. Volviendo al capítulo 34 de Génesis, vemos lo que sucede en el verso 30. Cuando todo ya estaba hecho, Jacob les dice a sus hijos: entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos, y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Los hijos se excusaron diciendo que no era justo dejar la violación sin ninguna pena, como lo vemos en el versículo 31. Pero ellos dijeron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como una ramera? Ciertamente, había sido injusto que Siquem hubiera deshonrado a su hermana, pero una injusticia no da derecho a cometer otra. Ellos tomaron la justicia con sus propias manos, y eso ya no es justicia. Más bien cometieron otra injusticia. Este principio lo entendía Jacob, pero lamentablemente, como muchos creyentes, fue débil ante el dolor y la desgracia ocurrida en su familia. El capítulo que hemos estudiado hoy es un capítulo oscuro de una verdadera tragedia en la que no se percibe la fe, la justicia, la misericordia, el perdón. Quizá ante este pasaje muchos nos podemos preguntar: ¿dónde estaba Dios? Pareciera que los hubiera abandonado. Y ante diferentes situaciones difíciles por las que pasamos, a veces pensamos así. Pero amados hermanos, tengamos siempre presente que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado su pacto, ni su mente, ni sus promesas. Él no abandonó a Jacob ni a su familia, así como no nos abandona ni a ti ni a mí. Fueron ellos quienes se apartaron de la voluntad de Dios, y apartados de Dios nada podemos hacer. Nada bueno podemos hacer, hermanos. La acción justiciera de Simeón y Leví no trajo buenas consecuencias. Jacob quedó avergonzado porque faltó a su palabra, es decir, al acuerdo al que habían llegado con el pueblo de Siquem. La venganza trajo destrucción, incluyendo a gente que no tenía la culpa. Simeón y Leví perdieron su lugar de preeminencia en la familia. Toda la familia tuvo que salir huyendo de ese lugar, como lo veremos en el siguiente capítulo. Finalizando con el estudio del capítulo 34, le podemos dar gracias al Señor por su amor, por su misericordia y porque a través de su palabra nos enseña, nos reprende, nos corrige para instruirnos en justicia, a fin que, como hombre de Dios, seamos perfectos, enteramente instruidos para toda buena obra. Y en este proceso, amados hermanos, el Señor nos da cada día la oportunidad de ponernos a cuenta con Él. Espero que el Señor mismo nos haya hablado al corazón sobre esa naturaleza pecaminosa a través de este capítulo. No para condenarnos, sino para mostrarnos su misericordia y que Él está con los brazos extendidos, esperando volvamos a Él con arrepentimiento de corazón si nos hemos apartado de su voluntad o hemos tomado decisiones equivocadas. Dios es un Dios de oportunidades. Si nos arrepentimos y decidimos por Él, como lo dice en el Salmo 103, los versos del 8 al 11, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amados hermanos, es tiempo de decidir, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Con agradecimiento en nuestros corazones nos despedimos con una hermosa alabanza, estando persuadidos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor los bendiga y los guarde.
escudriñemos nuestros caminos y volvamos